¿Cómo están? Buenos días. Agradecemos su interés en esta videoconferencia, el COVID y los cuidados paliativos. Esta mañana nos acompaña el padre Edwin Vázquez, quien es sacerdote jesuita, además decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también coordinador del diplomado en bioética en la misma universidad. Y la doctora Virginia Garay Cochea, quien es médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tiene un magíster en bioética por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, además un máster en gestión pública y un máster en cuidados paliativos pediátricos. En esta ocasión vamos a tener 45 minutos de exposición y luego vamos a ir a una ronda de preguntas, para lo cual le voy a pedir que a lo largo de la exposición ustedes vayan digitando en el chat que tenemos al lado derecho pues todas sus consultas, ya que a lo largo de la conferencia vamos a irlas resolviendo y también pues al final haremos una ronda de preguntas de 15 minutos. Si alguien tiene alguna dificultad, le pido lo pueda comentar en el chat y entonces empezamos. Bienvenidos. Buenos días. Es un gusto participar en esta videoconferencia. Yo voy a hacer uso de la palabra por unos pocos minutos y luego le daré la palabra a la doctora Virginia Garay-Cochea Cannon, quien de muy buena gana ha aceptado compartir con nosotros esta reflexión sobre COVID-19 y cuidados paliativos en este contexto de emergencia global en la que nos encontramos. Quisiera comenzar con una imagen chocante. Hemos visto todos y todas en la televisión, en las redes sociales, que nuestro vecino del norte, Ecuador, en particular la ciudad de Guayaquil, pasa una crisis sanitaria extrema. No sabemos exactamente qué ha sucedido. Anoche escuchaba yo a un periodista entrevistado por Mávila Huertas. Él trataba de hacer una evaluación. ¿Qué ha sucedido con el gobierno que no ha podido sostener el sistema de salud en la ciudad de Guayaquil? Porque la imagen para el mundo es que Ecuador tiene cadáveres rociados en las calles. Esa es la imagen chocante, ¿no es cierto? En una situación de guerra, en una situación extrema. Y nosotros como vecinos no teníamos una idea que Ecuador estuviera tan mal. ¿Qué ha sucedido en Guayaquil? Sé por amigos ecuatorianos que la cuarentena no fue debidamente respetada en la costa, particularmente en Guayaquil, la segunda ciudad del país. Pero eso no explica por qué el colapso del sistema sanitario, por un lado, y de la atención de los servicios funerarios. Entonces, esa imagen es muy fuerte, es muy chocante y contextualiza nuestra realidad de emergencia. La policía ha establecido por lo menos 15 puntos en la frontera porosa entre Perú y Ecuador que podrían permitir un flujo de personas. Por lo tanto, tenemos una emergencia en la frontera norte y Guayaquil no está muy lejos del Perú. En ese contexto regional, nacional y regional, miramos el contexto global. Esta es una crisis global y tiene que ser abordada de esa manera. No podemos abordar este problema solamente, por supuesto que lo es, como una crisis sanitaria. Por supuesto que es una crisis sanitaria. Pero yo creo, como muchos otros, que tenemos que aprovechar la ocasión de esta crisis global para mirar de manera integral lo que está sucediendo. Porque crisis es oportunidad. Crisis es la
el camino que se abre en dos y que nos señala un camino al precipicio, donde las cosas irán muy mal, o un camino de superación de estas dificultades, de estos problemas. Esa es la riqueza y la complejidad de una crisis, que nos pone al borde del precipicio, pero al mismo tiempo nos señala una salida, no para seguir igual, sino para ser mejores. Miren nomás lo que ha hecho ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha lanzado esta propuesta de cese de todos los conflictos en el mundo. Y anoche había 1,5 millones de firmas para pedir a los grupos armados, a las naciones, a los grupos levantados en armas, que cesen la violencia. Eso es inédito. Y así como estas iniciativas, habrá otras. Es la oportunidad de pensar en un mundo mejor. Por supuesto, no voy a entrar en el gran tema ambiental, pero hemos visto suficiente en las redes sociales cómo la naturaleza está reaccionando frente a esta paralización de la economía y de la actividad humana. Entonces, yo les invitaría a mirar la crisis sanitaria en este contexto más amplio, de oportunidad para un cambio para mejor. Y eso comienza por nosotros mismos. Tenemos que hacer un autoexamen, una mirada personal, como mucha gente ya lo está haciendo, ¿no es cierto?, de las relaciones personales, familiares, en esta crisis. Pero hay que mirar más allá, nuestra sociedad, nuestro país, el mundo entero. Entonces nos espera un mundo diferente, pero puede ser mejor si nosotros primero y luego nuestros líderes y la sociedad en su conjunto toman la actitud adecuada, ¿no?, de abrirse a un cambio. Bueno, vamos ahora a darle la palabra a la doctora Virginia Garay-Cochea, quien hablará de los cuidados paliativos en este contexto de la emergencia del COVID-19. No sé si la doctora Garay-Cochea quisiera comenzar por esta primera discusión respecto de los principios bioéticos de autonomía y justicia que algunos de nosotros hemos sacado a la luz en este contexto de emergencia, ¿no?, frente a la resistencia de algunas personas de sentirse invadidas en su privacidad por el Estado, por el gobierno. Entonces, la reflexión bioética decía que la justicia, el principio de justicia, está por encima del principio de autonomía en una situación como esta. Entonces, tal vez la doctora Garay-Cochea, a quien nuevamente le damos la bienvenida, podría comenzar por allí. Adelante, doctora Virginia. Ok, buenos días a todos y a todas. Gracias, Padre Edwin, por toda la introducción. De todas maneras, tengo que hacer una declaración. No tengo conflicto de intereses y estoy aquí para brindarles una mirada desde el punto de vista médico, pero en especial desde el punto de vista de alguien que desde hace algún tiempo hace lo que se llama cuidados paliativos. No sé si estamos viendo la pantalla. ¿Estamos viendo la pantalla? Ok. La conferencia es COVID-19 y cuidados paliativos. Y el gran protagonista de toda esta tragedia, porque realmente es una tragedia para la especie humana, es este bicho, que es el coronavirus denominado SARS-CoV-2, o más comúnmente conocido como COVID-19. Este virus, que realmente
sensu stricto no es un organismo vivo, sino es material genético, es un virus ARN que tiene una serie de capas que lo rodean. Tiene algunas características importantes. Uno es el tamaño, que es pequeño, pero no excesivamente pequeño como otros virus, que le confieren algunas propiedades, pero una de las cosas que sabemos de él es que es sumamente contagioso. Este virus ha venido a provocar un revuelo en todo el mundo. Nació en China, pero ya está en más de 120 países y nos está dividiendo la era moderna en dos, una era pre-COVID y una era post-COVID. La era pre-COVID era lo que conocíamos hasta hace poco, con grandes avances tecnológicos, con una medicina altamente desarrollada. Ahorita se hablaba incluso de una medicina de precisión en base al desarrollo de la genómica y de la genética, de tal manera que el futuro de la medicina iba a ser medicamentos sumamente personalizados de acuerdo a la enfermedad, a la carga genética que tenías, a las posibilidades terapéuticas se iban a centrar en estas cuestiones. Por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial, que hacía que muchas de las funciones de los seres humanos iban a ser progresivamente reemplazadas por robots. Y otra cosa de las que hemos venido viendo en la última parte del siglo XX, lo que vemos del XXI, que había una mayor expectativa de vida. La especie humana como tal estaba alcanzando expectativas de vida en su conjunto mayor que en cualquier otra etapa de la historia. Alrededor de esto están los estilos de vida que especialmente el mundo occidental se han ido desarrollando. La mayor parte de la población se desarrolla en grandes ciudades, grandes metrópolis, donde la gente se traslada de un lugar a otro, de su casa para el trabajo, del trabajo para la casa. Hay un estilo de vida sumamente individualista, cada uno ve lo suyo y no ve lo que está alrededor. El sentimiento de bienestar común no es una práctica muy extendida actualmente, por lo tanto, algunos principios éticos también, como el principio de solidaridad, han venido disminuyendo, incluso en países como el nuestro, que no somos desarrollados y que somos medianamente pobres. Existe la costumbre de reunirnos en grupos humanos, ya sea en el trabajo, ya sea por fines sociales, y esto también es una costumbre sumamente extendida, y los latinos especialmente somos afectos a demostrar nuestros sentimientos a través de expresiones como abrazos, besos y estas cosas, ¿no? Esto pareciera que está cambiando en la era post-COVID. ¿Por qué? Porque el panorama de la enfermedad causada por el COVID-19 implica algunas considerandos que tenemos que tomar en cuenta. Una de las cosas a tomar en cuenta es la alta contagiosidad, ¿no? O sea, este virus se disemina a través de las gotitas que tenemos y que exhalamos, no solamente cuando hablamos, sino cuando tosemos o estornudamos. Cuando hablamos, hacemos exhalaciones y no forzadas, botamos gotas pequeñitas y otras un poco de mayor tamaño, y estas de mayor tamaño son las que van a caer aproximadamente a 1 metro, 2 metros de distancia, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estornudamos o tosemos, estas gotas salen a un menor tamaño también, y también a una velocidad mucho mayor, por la cual alcanzan distancias mucho mayores. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque una de las características de la enfermedad por el COVID es presentar especialmente tos aparentemente muy exigente. Ante esto, algunas medidas planteadas ha sido el uso de las mascarillas. Las mascarillas nos protegen a nosotros mismos, ¿no?, de poder tener estas gotitas al alcance de la parte superior de nuestro aparato respiratorio, y protegen a otros, en el caso de las personas que están enfermas, haciendo que las gotas no salgan del aparato respiratorio de la persona enferma y contaminando a otras personas. La clínica del COVID-19 es sumamente variada.
va desde una gran mayoría que hacen casos leves o asintomáticos, esto generalmente en poblaciones jóvenes, en niños se describe un grupo muy pequeño de niños con complicaciones. Hay otros casos de casos moderados, que son los que ya hacen alguna sintomatología y en algunos casos pueden permanecer en casa, en otros necesitan hospitalización y estar monitorizados. Y finalmente, un poco muy reducido, felizmente, de casos hacen las formas graves de la enfermedad. Pero ¿quiénes son los que hacen estas formas graves de la enfermedad? Generalmente son los adultos mayores. Conforme pasan las décadas a partir de los 60 años, la letalidad, o sea, la capacidad de que estos adultos mayores mueran por efecto de la infección por el COVID-19 aumenta en forma geométrica, de tal manera que a partir de los 80 años la letalidad es bastante alta, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones por las cuales una de las medidas del gobierno ha sido que por lo menos en el sector salud, las personas de 60 años estén exceptuados de continuar trabajando y en la medida de lo posible realicen un trabajo remoto. Pero ¿qué otro grupo de personas están en riesgo de hacer? Significa una comorbilidad, alguna condición previa que han tenido y que hace que estos sujetos tengan alguna forma de afectación de la respuesta a este tipo de enfermedades. Por ejemplo, los que tienen enfermedades crónicas, los que tienen enfermedades de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, los que sufren de diabetes, los que sufren de enfermedades crónicas pulmonares como asma bronquial, que cuando no están bien controladas, por ejemplo, son sujetos que están en mayor riesgo de hacer las formas graves de esta enfermedad y morir. En la parte pediátrica, que es la que personalmente me afecta a mí, nosotros tenemos un buen grupo de pacientes que se llaman niños con necesidades especiales de atención. Son niños que han tenido condiciones, ya sea o por malformaciones congénitas o por una serie de eventos durante su vida que, por ejemplo, pueden tener parálisis cerebral infantil severa, y es una condición que lo hace más proclive a hacer enfermedad grave, o niños que tienen y sufren enfermedades genéticas o cromosómicas, o son niños que tienen lo que se llama enfermedades raras o huérfanas, que son en su mayoría no tienen tratamiento, que son crónicas, que muchas son discapacitantes, y entonces estos niños que generalmente tienen un span de vida mucho más corto son más proclives a hacer las formas graves de la enfermedad. Entonces, la idea de esta charla es además de saber esto. ¿Por qué? Porque al ser un virus de alta contagiosidad y la mayoría ser casos leves, asintomáticos o finalmente moderados que no van a morir, y no nos preocupamos de que aquellos sujetos o personas vulnerables estén protegidos. Y esa protección se la vamos a dar todos nosotros cuidándonos de no contagiarnos. Entonces, estos grupos del riesgo, los adultos mayores, los portadores de enfermedades crónicas, los obesos, acuérdense que en el país hay una alta prevalencia de obesidad, ¿no es cierto? Ese es un gran problema de salud pública que no es finalmente considerado por la sociedad en tal magnitud. Generalmente más de un cuarto de los niños ya están con diagnóstico de obesidad y en adultos es mucho peor la cosa. Entonces, estos son grupos de riesgo. ¿Para qué? Para hacer enfermedad grave y muerte. Entonces, ¿qué origina la época del COVID? Origina que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. ¿Se acuerdan de la primera foto donde estábamos agrupados en una reunión de trabajo y la otra foto donde hay un montón de gente cruzando la autopista? Bueno, esa forma va a tener que ir, y de hecho que ahorita está cambiando, porque nos impone este COVID una cosa que se llama distanciamiento social, o sea, la distancia entre persona y persona de más de 1 metro de distancia, ¿no es cierto?, para protegernos de la diseminación de ese virus. ¿Qué otra cosa nos dice este virus? Que tenemos que tener cierta etiqueta respiratoria. Ya no vamos a poder toser o estornudar de esta forma, que es lo que estábamos acostumbrados y mal acostumbrados a hacer,
sino que teníamos que aprender a toser, estornudar de una manera correcta sobre el codo del antebrazo o cubriéndonos con un pañuelo descartable para no diseminar estas gotículas, ¿no es cierto?, que van a ir a una velocidad extraordinaria y a mayor distancia de la que creíamos antes. Otra de las cosas que nos está cambiando un poco cambió en la época del cólera, yo me acuerdo porque se hizo una campaña de lavado de manos, pero parece que otra vuelta bajamos nuestras guardias y nos perdimos en la inmensidad de las manos cochinas. Entonces el lavado de manos es otra forma excelente de protegernos, no solo de la infección por COVID, sino de cualquier otra infección. Pero este lavado de manos tiene que ser bien hecho, de preferencia con agua y jabón, ¿no es cierto?, con restregarse ambas manos de forma parametrada, ¿no es cierto?, una contra otra, en los entrededos, cuidando el pliegue del dedo pulgar, enjuagarse las manos y secarse, si es posible, con toallas descartables. Pero este lavado de manos en general tendría que durar más o menos 20 segundos, que significa cantar un Happy Birthday to You completo, ¿no es cierto?, para que sepamos más o menos cuál es el tiempo que nos demora lavando las manos. Y la otra cosa que nos está cambiando y que lo estamos practicando ahora y lo estamos sufriendo, entre comillas, ahora, es el quedarse en casa. O sea, quedarse en casa más tiempo, solo salir para condiciones indispensables, porque es la única manera de que este virus deje de circular en el medio ambiente y nosotros seamos los vectores de los virus para los que están dentro de casa, ¿ok? Se ha hablado mucho también en estos últimos días de las curvas como esta, ¿no es cierto? El presidente el día de ayer presentaba él mismo de forma bastante docente el cómo queremos gestionar esta curva epidemiológica. Acá la curva epidemiológica nos dice acá el número de casos y acá el tiempo que va transcurriendo, ¿no es cierto? Y que si no hubiéramos tomado medidas, ya hace algunas semanas hubiéramos tenido una curva así que hubiera colapsado el sistema de salud. Pero no estamos a salvo todavía porque todavía estamos en una parte inicial ascendente de la curva. Y lo que se pretende con esta estrategia de quedarse en casa, el distanciamiento social, es que esta curva se achate para que permita que la capacidad del sistema de salud, ¿no es cierto?, pueda acoger a los que están enfermos y tratarlos y darles el soporte médico que requieren. El problema, y que creo que hay que reconocerlo, que esta capacidad del sistema de salud, en el caso peruano, no estaría acá, sino aquí abajito. Por lo tanto, nuestra capacidad de respuesta va a ser un aplanamiento mucho más ostensible de la curva que lo que pudiera haber sido en países desarrollados. Entonces, tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Se ha hablado mucho de esta estrategia del martillo y la danza. ¿Qué es el martillo? El martillo es como si me fuera sobre esta parte de la curva con un martillo y la estoy tratando de aplanar. Nuestro martillo todavía es muy suavecito. ¿Por qué? Por la responsabilidad social de nuestra población. Vemos a diario que a pesar de las medidas de cuarentena, a pesar de las medidas de distanciamiento social, a pesar de toda la carga de información que se tiene en los medios de comunicación, la gente como que no entiende la importancia de estas medidas para yugular esta crisis motivada por el COVID y para que el sistema de salud finalmente pueda atender los casos que se van presentando, pero de una forma, por decir, dosificada. Si no hacemos esto, el número de casos va a ser lo que está pasando en la mayor parte de los países que se descuidaron. Nuestros países vecinos, Ecuador es una muestra de lo que hablaba el padre Edwin al inicio. No tomaron esto con la suficiente precaución, con la suficiente motivación, como para que, uno, los servicios de salud estuvieran preparados, dos, hacer planes de contingencia, tres, preparar a la población para que esté informada, y cuatro, finalmente ni siquiera tenían protocolos de qué hacer con los cadáveres. Si ustedes recuerdan, al inicio de los primeros casos del COVID, un señor que falleció en su casa también permaneció como 48 horas en la casa porque el protocolo para estos casos de qué hacer con el cadáver no estaban suficientemente claros.
pareciera que nosotros ya en esa parte estamos preparados y por lo menos ya sabemos cuáles son los pasos a seguir para hacer el trámite con estas personas sin afectar la dignidad de la persona humana. Entonces, estamos en esta etapa del martillo que tenemos que hacer mucho más intenso porque nuestra curva tiene que aplanarse bastante para que el sistema de salud pueda soportarlo. Y para que después entremos en la fase de danza, que van a seguir presentándose casos en el tiempo, por lo menos durante un año o año y medio más, no solo para esperar a la vacuna, sino para que haya lo que se llama inmunidad de cohorte, para que la mayor parte de la población ya haya fabricado anticuerpos y ya se esté defendiendo y no haga tantas personas la forma grave de la enfermedad. Y entonces en todo este negocio, ustedes están viendo dónde entran cuidados paliativos. Bueno, pues cuidados paliativos, por definición, entra en aquellos problemas en que se afecta la calidad de vida de las pacientes y de las familias cuando se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales. ¿A través de qué? De la prevención y alivio del sufrimiento. O sea, los cuidados paliativos en este momento serían sumamente necesarios. Uno, porque la calidad de vida de toda la población está afectada. Estamos viendo cómo los estilos de vida han tenido que cambiar radicalmente y eso tiene impactos en el bienestar familiar, en el bienestar social, y que esta enfermedad, que es potencialmente mortal, ¿no es cierto?, especialmente para grupos altamente vulnerables, nos origina un sufrimiento que tenemos que buscar de aliviarlo de una manera temprana y aplicando tratamientos, no solo tratamientos médicos, farmacéuticos, que vayan a ver los problemas físicos, sino el soporte psicosocial y el soporte espiritual que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí los cuidados paliativos tienen un enfoque un poco más holístico de la medicina que de lo que se venía asumiendo. Para los cuidados paliativos, la muerte no es un fracaso, la muerte es parte de la evolución natural, la muerte es un prepararse, un madurar, ¿no es cierto?, para alcanzar después y partir hacia una forma de vida diferente. Para los que somos creyentes, es el inicio de una vida donde un padre amoroso nos acoge, ¿no es cierto? Para los que no son creyentes, es pasar de una forma energética a otra, qué sé yo, eso va a depender de cada individuo, pero para los paliativistas la muerte no es un fracaso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para los paliativistas existe el concepto de dolor total, en el cual no solo nos importa el dolor físico, que lo podemos aliviar quizás con analgésicos, sino el dolor psicológico. Todos estamos sufriendo por esta pandemia. Dolor espiritual, esa cuestión de trascendencia, de cuál es mi papel en esta realidad, cuál es lo que voy a buscar en mi relación conmigo mismo, con los otros, con el cosmos, con Dios, si es que yo creo en Dios, y el dolor social de ver a toda la comunidad afectada por esta enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos en cuidados paliativos para tratar de aliviar el sufrimiento? ¿Qué es lo que aconsejamos y lo hacemos como norma de vida? Vivir el presente. Vivir el presente tan plenamente como sea posible. Ya lo decía aquí el maestro Owi, que ustedes lo deben conocer, si no lo conocen es de Kung Fu Panda, pero esto es una frase ya conocida, ¿no? El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Es vivir el presente plenamente con toda la potencialidad que podemos tenerlo, porque mañana más tarde no sabemos. Una cosa importante que tenemos siempre que recordar, que nosotros, seres humanos, no solo somos un cuerpo, somos un espíritu, somos una psique, ¿no es cierto? Tenemos una mente que desarrolla pensamientos y que nos desenvolvemos en esfera social y comunitaria. Los cuidados paliativos, por otro lado, van al rescate de la espiritualidad, algo que en este mundo materialista y occidental, consumista, individualista, se ha perdido mucho. La espiritualidad no es religiosidad. La espiritualidad es esta relación con uno mismo, con los demás. El cómo vamos a trascender,
el qué vamos a dejar para las generaciones futuras, el qué estamos haciendo para que el otro sea feliz. Eso es espiritualidad. La unidad de atención en cuidados paliativos, por lo tanto, no es solo el paciente, sino también es su familia. ¿Por qué? Porque nadie está solo, menos aún cuando está enfermo. Tenemos a personas, en el caso de pediatría tenemos a los papás, en el caso de los ancianitos tienen a los hijos, a los nietos alrededor, ¿no es cierto? Pero cualquier persona tiene una familia cuya enfermedad va a afectar de algún modo también. ¿Qué hacemos en cuidados paliativos? Somos un equipo multidisciplinario, no solamente es médico, es enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas, que trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para conseguir el mejor confort y alivio del sufrimiento de nuestros pacientes. Y una cosa básica que tenemos en cuidados paliativos es que la comunicación es esencial. El hablar, el comunicar, y el comunicar quiere decir una pista de ida y vuelta, no solamente es informar, sino es saber que el otro está recepcionando el mensaje, qué es lo que entiende, qué es lo que quiere saber de más, explicarle adecuadamente con palabras entendibles qué cosa es lo que podemos hacer por él, por su familia, por su enfermedad. Una de las cosas básicas en cuidados paliativos, y por eso se llama cuidados paliativos, es el cuidado. Cuando no podemos desde la medicina curar, lo que sí podemos hacer y siempre es cuidar. Y la otra cosa que podemos hacer es consolar. Y cuidar es lo que hace una madre con su niño, lo que hace estas manos con este brote, ¿no? De esta plantita, tratarla con delicadeza, protegerla, amarla, ¿no es cierto? Entonces, dice Leonardo Bob que nosotros cuidamos lo que amamos y amamos lo que cuidamos. Entonces, en cuidados paliativos, cuidamos a nuestros pacientes, ya sea que haya remedio o que no haya remedio, cuidamos a nuestros pacientes porque nuestro paciente es una persona humana que necesita este acompañamiento. ¿Y qué otra cosa hacemos? Soporte en el duelo. En estas épocas estamos de duelo todos. Les aseguro que estamos de duelo todos, aunque no hayamos perdido ningún familiar. Estamos de duelo porque estamos confinados, estamos de duelo porque no podemos seguir trabajando, estamos de duelo porque los niños no pueden ir al colegio. O sea, hay múltiples causas por las que estamos de duelo, pero tenemos que tener el soporte adecuado para que esta sea una transición provechosa, para que esta sea una crisis y una oportunidad, para que cada uno de los que estemos en duelo crezcamos como personas, maduremos en nuestra espiritualidad, hagamos salir esas partes positivas y de valores y de principios que tenemos y que a veces no los reconocemos ni siquiera nosotros, para invertirlos en quién, en el otro que nos necesita. Entonces es el soporte en el duelo. Lo que queremos es apapachar con el alma, que significa abrazar, apapachar. No nos podemos acercar, perfecto, pero a la distancia yo puedo decir un te quiero, puedo decir qué necesitas, te ayudo en tal cosa, no me muevo de mi casa porque quiero proteger a ti. Entonces viene la propuesta final de cuidados paliativos. ¿Qué hacemos? Hablar siempre con la verdad. Si tenemos el COVID, decir los diagnósticos, decir en qué fase de la enfermedad nos encontramos, mantener siempre, especialmente en los equipos de salud, la cercanía humana. A veces el pánico nos hace alejarnos y tratar al otro como si fuera un, entre comillas, apestado. Acá es mantener la cercanía. Si no la podemos mantener física, podemos mantener de los pacientes que tengamos en domicilio a través de WhatsApp, a través del teléfono. Hay formas mil de comunicarnos. Compartir con los pacientes que están ya hospitalizados las posibilidades de tratamiento sin perder la esperanza. Acompañar, que no es una cosa muy habitual del personal de salud. Acompañar significa andar con, al lado de, con respeto, con empatía, dando la orientación adecuada para el cuidado adecuado. Y en los casos graves, la toma de decisiones que debe ser consensuada entre el equipo médico, la persona afectada, la familia, contando para esto con la mayor y mejor información posible a fin de evitar que una cosa que se llama encarnizamiento terapéutico. ¿Y qué es encarnizamiento terapéutico? Emplear medidas desproporcionadas cuando sabiendo que estas ya son fútiles, o sea, ya no están dando resultados, y a lo que nos deberíamos concentrar es proporcionar los cuidados para que la persona esté lo mejor posible
y si el destino es la muerte, que esta muerte sea en paz. Reconocer la importancia de la espiritualidad, acompañar en el duelo a la familia, y otra cosa importante, acompañar y apoyar a los equipos tratantes porque también tienen sus propios duelos personales. Algunos mensajes finales. El COVID es esto, ¿no? La enfermedad por el COVID es una enfermedad nueva en que realmente los equipos de salud se meten en un laberinto, hay mucha información, pero todavía es información incipiente y algunos pacientes pueden salir con la ayuda del personal de salud que logró atravesar este inmenso laberinto de preguntas que todavía tenemos por hacer. Que las familias, los pacientes se apoyan en el personal de salud y que este personal de salud en todo momento hará todo lo posible, incluyendo sacrificios personales muchas veces, ¿no es cierto?, para que estas familias puedan reunirse con sus seres recuperados y si no, consolarlos en la pérdida. Que Cuidados Paliativos lo que le pretende es dar esta lucecita que se encienda con estas otras cositas que puede necesitar la persona para su alivio y su confort. No nos olvidemos que en Cuidados Paliativos, y como en todo esto, en la pandemia, no solo el personal de salud es el protagonista ni es el único, ¿no? Que para que este personal de salud pueda cargar con estos pacientes necesitamos la ayuda de la policía, de los militares, de los bomberos, qué sé yo, de los limpiadores, ¿no? Los de limpieza pública. Necesitamos de todo el mundo para que pueda ser efectiva esta lucha. En esta lucha estamos comprometidas toda la sociedad, todos, salud, educación, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, bomberos, qué sé yo, todo el mundo está comprometido. ¿Qué hacemos en Cuidados Paliativos con los enfermos? Como mensaje final hacemos esto, que este enfermo no pierda las esperanzas, que este enfermo siempre vea un panorama bonito, con un cielo celeste, con nubes, con sol, con plantitas, para que no vea solo estas imágenes de virus, ¿no es cierto?, en las paredes, sino esta imagen que es alentadora y que es reconfortante. Muchas gracias a todos los médicos, doctoras, enfermeras, trabajadoras que están dándola toda y que lo van a dar toda, porque estamos todavía con una incertidumbre. Parece que puede venirse tiempos difíciles, esperemos que no sea así, y porque finalmente todos estamos aquí unidos. No solamente es el personal de salud, la policía, ¿no es cierto?, los que están trabajando ahora febrilmente, sino todos nosotros con la comunidad que tenemos que ayudar. ¿Para qué? Para que esta cuestión de la curva y el martillo y la estrategia del martillo sea realmente efectiva. El mensaje final es: quédate en casa, por favor, difundan esto, concienticen, sensibilicen. Tenemos jóvenes que lo toman muy a la ligera, quizás por la cuestión de la juventud, pero paliativos es eso también. Paliativos es concientizar, sensibilizar, difundir, empatizar, ¿no? Que se despierte la solidaridad por el bien común, porque tenemos que proteger todavía a nuestros parientes más vulnerables. Aquí quedo y a disposición de las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, doctora Berecochea. Ahora vamos a escuchar al padre Edwin, que seguramente tendrá algo que comentar y nos ayudará también con las preguntas del público. Parece que el padre no nos escucha, pero iremos comentando lo que nos dice aquí la participante Irma Arias. Nos dice que en realidad esta pandemia nos afecta cuando tenemos efectivamente un sistema de salud débil y fragmentado, pues considera que esta situación difícil que vivimos será una lección que nos va a encaminar a un sistema más integrado y en un país pues como el nuestro que efectivamente así lo necesita, ¿no? Ese es su comentario. Así es, tenemos un sistema. Yo creo que una de las cosas, entre comillas, positivas de
de la infección de esta pandemia es que ha puesto en la agenda pública que el problema de salud es un problema de todos, no es un problema de médicos, de enfermeras, que eventualmente íbamos a las huelgas reclamando más presupuesto para salud, sino es un problema de todos. No hay sociedad que pueda desarrollarse integralmente si no tiene dos cosas, servicios de salud y servicios educativos. Muy bien. Tenemos un problema con el padre Edwin porque no puede conectar su audio. En un momento lo Ya vamos... estoy aquí conectado. Excelente. Sí. Gracias, doctora Virginia. ¿Por qué no tratamos de hacer algunas preguntas difíciles? Digo yo, difíciles. A ver, ¿por qué no nos ponemos un poquito en situaciones apremiantes? Cuidados paliativos en una emergencia como la que enfrentamos puede significar también para el profesional de la salud una situación extrema como la que se ha vivido en Italia, actualmente en Italia, más todavía en España y seguramente en algún otro lugar del que no tenemos noticia. Puedo imaginar que algo así ha sucedido en Guayaquil. Es decir, el desborde del sistema sanitario y concretamente la situación del profesional de salud que debe decidir con medios escasos a quién ofrecer esos escasos medios. En el contexto de la unidad de cuidados intensivos, si un paciente necesita ser intubado y necesita ser conectado a un respirador, que esa es la pregunta sensible, ¿qué podemos hacer? ¿Existen en el país guías para que orienten a los médicos para tomar decisiones? ¿Se ha avanzado algo? ¿Qué podríamos decir al respecto? Ok. Primero que por ejemplo, sabemos y conocemos los principios de bioética ampliamente conocidos de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, ¿no es cierto? Pero estos principios hay que ponderarlos debidamente en situaciones de emergencia sanitaria. Digo gracias, además, una distinción entre emergencia sanitaria y catástrofe sanitaria, ¿no? Emergencia sanitaria es aquellas cuestiones que se escapan de la rutina, de lo habitual, pero que podemos atenderlas. En cambio, catástrofe sanitaria es cuando los servicios son desbordados en sus posibilidades de atención, ¿no es cierto? Y es donde tenemos que tomar algunas medidas extremas, como lo que se presenció o lo se presencia en Italia, en España, ahora en Nueva York, en Estados Unidos y en algunas otras partes del país, ¿no es cierto? Y lo que podemos presenciar en el nuestro una vez que se desborde. Ante un sistema que no puede responder a la sobredemanda y un colapso de la estructura, ¿no es cierto? Y esto se llama catástrofe sanitaria. Y cuando hay catástrofe sanitaria, los principios de bioética como que tienen que ser retomados de alguna manera. Uno de los principales es el principio de justicia. Y el principio de justicia es repartir equitativamente las cargas. Y eso significa que voy a tener que priorizar de alguna manera estos pocos recursos para salvar el mayor número de vidas posible. Pero no es el mayor número de vidas solamente, sino el mayor número de vidas con calidad posible. Entonces, este es uno de los asuntos que vamos a tener en cuenta para cuando tengamos, ojalá que no sea así, pero el desborde del sistema. Sin embargo, eso no quita que podamos ser beneficientes. Justamente los cuidados paliativos es el principio de beneficencia en práctica, es tratar de que este paciente dentro de sus posibilidades médicas esté lo mejor posible, con un respeto propio de su dignidad, de sus principios y de sus propios valores, ¿no es cierto? Atendido como cualquier ser humano, no estigmatizado, no discriminado bajo ninguna especie, y que esto pueda ser asumido por el sistema
y que permitir, si es que va a fallecer, que lo haga de la mejor manera posible. Y dos, que esta dignidad sea reconocida incluso en el duelo y en la disposición del cadáver, ¿no es cierto? Que es lo que se ha venido recordando. Si nos encontramos en una situación de pocos recursos, entonces de alguna manera sí los médicos van a tener que priorizar a quién dan el soporte de vida extraordinario. Y esto no solamente basándose en un criterio de edad, porque algunos dicen, ya los viejitos mayores de 80 no los vamos a ventilar, que pasen solamente los jovencitos. No es el único criterio la edad. El otro criterio es las comorbilidades. Aquellos pacientes con enfermedades graves, avanzadas, efectivamente, pudieran vivir un poquito más de tiempo si no hubiera sido el COVID, pero también tienen un plazo de vida cortado. Ellos no van a ser tributarios, por ejemplo, de recibir soporte de vida avanzada, pero sí son tributarios de recibir cuidados paliativos. No es abandono del paciente, es cambiar el curar por el cuidar, y eso tenemos que ser conscientes, es el principio de beneficencia. Y entre paréntesis, otra cosa, el principio de autonomía queda relativizado en una situación de emergencia o de desastre, catástrofe sanitaria. O sea, lo que estamos haciendo nosotros de confinar en casa, de no salir, estamos con un sistema casi militarizado, digamos, eso es porque el principio de autonomía, ¿no?, ha quedado en segundo lugar sobre el principio, sobre el bienestar total, ¿no?, sobre el bien de la salud pública. Sobre el principio de justicia está predominando sobre el principio de autonomía. Y eso es moralmente aceptable en situaciones como la que nos encontramos. O sea, no es antiético restringir la libertad de los individuos cuando esto va en el sentido del bienestar de todo el resto de la sociedad. Entonces, por ahí está. Y la última pregunta, definitivamente no hay protocolos establecidos para situaciones como la que nos podríamos enfrentar, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo para esto? Es que en las instituciones, si se produjera esto, la situación de catástrofe sanitaria, debería haber comités de ética hospitalaria, que sean los que ayuden a tomar las decisiones de qué medidas terapéuticas aplicar en cada persona en particular. No es una medida que se pueda generalizar, son medidas individuales que se van a tomar en cada momento, ¿no es cierto? Entonces son los comités de ética asistencial, o en su defecto, lo que en otros países han planteado, cuando no hay comités de ética, establecer una comisión especial, muy pequeña, ¿no es cierto?, de 3 personas, que de manera objetiva evalúen las posibilidades reales de cada persona y las posibilidades reales de que se beneficien o no con este tipo de tratamiento. Ok. Doctora, otra de las consultas está referida a cuál es el rol que cumplen los cuidados paliativos en niños que han perdido padres por esta pandemia, ¿no?, por el COVID. Si cuidados paliativos hubiera entrado desde el principio, una de las funciones del cuidados paliativos es dar soporte a la familia. Si la familia son niños, ¿no es cierto?, se da soporte a los niños, se les explica de la mejor manera posible qué es lo que viene pasando. La muerte no viene de un día para otro, ¿no es cierto? Y lo otro es para que ellos puedan de alguna manera procesar el proceso de pérdida, y el acompañamiento no se restringe solo al momento cercano de la pérdida, sino se extiende generalmente en el tiempo hasta que estas personitas, estos niños o estas familias puedan superar esta etapa de duelo que toma algún tiempo. Eso es a veces difícil de entender porque para el sistema de salud el individuo termina cuando fallece y ya no hay más atención. Para cuidados paliativos termina cuando se soluciona el duelo por la familia. Sí, aunque lo hemos escuchado en medios de comunicación. Una de las cosas es que el cuestión de cuidados paliativos en el país generalmente se ha centrado en
en oncología, en pacientes con cáncer, o últimamente ya en pacientes en geriatría, por ejemplo, en los viejitos, o en pacientes con enfermedades crónicas muy avanzadas. Pero como vemos, esta es una enfermedad hiperaguda que también necesita la intervención de cuidados paliativos. Doctora, también nos consultan si existen algún tipo de remedios caseros, digamos, para hacer frente a esta situación. Por favor, le pedimos que aclare ese tema, porque hay mucha información que circula en redes sociales que no es exacta ni mucho menos veraz, ¿no? Lo único realmente probado para esta cuestión, primero que no hay, que yo conozca, remedios caseros para todo esto. Existe una serie de cosas como que la vitamina C, miren, la vitamina C con 2 naranjas, jugo de 2 naranjas, o comer una naranja más una mandarina, o comer alimentos que tengan vitamina C. Ahorita tenemos muchos aquí en el Perú, somos ricos en frutas, por ejemplo, y verduras que tienen vitamina C. Es suficiente con eso porque el resto lo van a orinar. O sea, por ahí ni de vitamina C, ni de remedios caseros, no hay nada. ¿Cuáles son las medidas que realmente funcionan? Lavado de manos, ventilación de ambientes, distanciamiento social, y ahora que está circulando el virus, no salir a la calle si no es estrictamente necesario. Y la persona que regresa tiene que guardar sus medidas, no deja los zapatos en la puerta, se entra y se desinfecta las manos con lavado de manos, se cambia la ropa con la que ha venido, esa ropa va a tener que ser lavada y con agua caliente de preferencia, ¿no es cierto? Y después que se ha lavado, se ha bañado, recién puede saludar a su familia. ¿Ok? Si hacemos esto, estamos protegiéndonos. Si no lo hacemos, nos estamos corriendo mucho riesgo. No hay magia en esto. Hay medidas ya estudiadas. Y últimamente lo que ha salido esta semana, por ejemplo, es que incluso para andar por la calle, que sabemos que hay distancia social, pero que en un momento podemos entrar a un supermercado y la distancia no va a ser respetada necesariamente por la misma dinámica de un supermercado o de un mercado, pongámonos pues las mascarillas que nos van a proteger. No nos van a proteger del todo, pero nos van a proteger en un buen porcentaje de poder adquirir esta enfermedad. Muy bien. También nos consultan si los cuidados de nuestros familiares que tienen la enfermedad y que los tenemos en casa, aislados, si estos cuidados deben ser igual de extremos como los que tenemos con un paciente con TBC o hepatitis. Esa es la consulta. Definitivamente sí tienen que ser extremos. Yo hemos visto que este germen es sumamente contagioso. Entonces lo que tenemos que hacer, el cuidador tiene que ser un cuidador que tenga toda una rutina para acercarse al paciente que está aislado. Primero que el paciente o la persona tiene que estar aislada en la medida de lo posible. Si es una casa, tiene que estar en un ambiente solito, de preferencia, ¿no es cierto? El paciente tiene que usar mascarillas, ¿no? Todo el tiempo, aislar sus cubiertos, lavarlos con agua caliente. Cuando lo atendemos, el cuidador tiene que acercarse con mascarilla también para protegerse, lavarse las manos antes de atenderlo, lavarse las manos después de atenderlo, ¿no es cierto? No tiene que movilizarse el enfermo por toda la casa, tiene que estar mucho más confinado que el resto, ¿no es cierto? Hasta que pase el periodo de peligro, que la cuarentena es por 14 días aproximadamente, ¿no? Muy bien. Sí, tiene que tener mucho más cuidados. Sí, también nos consultan sobre los determinantes sociales de la salud, en este caso. Bueno, las medidas en general, el impacto de la enfermedad del COVID no es solamente por la enfermedad del COVID, ¿no es cierto? El impacto del COVID va a influenciar en los otros determinantes sociales. Posiblemente las cifras de pobreza aumenten, posiblemente el desempleo aumente. Hay incluso violencia intrafamiliar que se está presentando y se va a presentar por las condiciones mismas del confinamiento. La educación se va a ver afectada de alguna manera porque si bien el Ministerio de Educación está sacando para hacer teleeducación, justamente son los más pobres, los de zonas rurales, los que no van a tener acceso a esa educación. Entonces va a quedar una brecha ahí de servicios educativos que va a estar afectada. Desde el punto de vista nutricional también, acuérdense
que los programas de desayuno escolar, ¿no es cierto?, no se están dando. Y muchos niños, una parte importante de su nutrición es por estos programas y no lo están recibiendo. Por lo tanto, la cifra de desnutrición también va a aumentar a no ser que se tomen algunas otras medidas correctivas, ¿no? O sea, si esto se prolonga en el tiempo, uno de los impactos va a ser los impactos sobre los determinantes sociales, va a ser sobre no solo la salud entendida como la enfermedad del COVID, sino por todo el impacto, ¿no es cierto? Nutrición en los niños, afectación de la salud mental y emocional. Los calendarios de inmunización ahorita están siendo interrumpidos, después se van a reanudar, por supuesto, pero ahorita están siendo interrumpidos, los controles de niños sanos están siendo interrumpidos y todo eso va a originar problemas e impactos sobre los determinantes sociales, servicios educativos, falta de trabajo, aumento de la pobreza. Este es el impacto global del COVID. No es solamente el problema sanitario, como bien decía el padre Edwin, este es un problema social importante y global. Doctora Garaycochea, tengo aquí estoy leyendo una pregunta de una especialista en medicina familiar que observa que esta crisis nos obliga a mirar de nuevo a la comunidad y a la atención primaria y apunta que el control social es necesario para un uso adecuado de recursos. ¿Qué podría comentar al respecto? De hecho, que la atención primaria no es la atención de más baja calidad, sino es la entrada al sistema y es la atención que debe ser de mucha más alta calidad y de mucha más alta atención por el sistema de salud, ¿no es cierto? En la atención primaria predomina la prevención y la promoción de salud. Y justamente prevención y promoción de la salud es lo que más necesitamos en la época actual. La comunidad, cómo se desenvuelve, cómo cuida a sus individuos, cómo los protege, cómo potencia aquellas medidas que son realmente beneficiosas para la comunidad en general, cómo se promueve el bienestar, hábitos de vida saludable, ambientes sin violencia y todas estas cosas, es atención primaria de salud que deben ser reforzados e impulsados. Estoy completamente de acuerdo con la colega de medicina familiar. Muy bien, también nos consultaban qué fuentes usted recomienda para conocer más acerca de este enfoque paliativo de la salud. Perdón, ¿qué fuentes? Sí, ¿qué fuentes usted recomienda para que quienes nos siguen hoy puedan conocer más acerca de este enfoque de los cuidados paliativos de la salud en general? Tal vez alguna bibliografía o quizás enlaces que puedan consultar para conocer más del tema. Ya hay bueno, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos tiene un fanpage, una página web de page que nosotros colgamos. Mi unidad también cuelga continuamente literatura, consejos, avances y cosas de cuidados paliativos. Existe la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ALCP, que también tiene una página donde pueden encontrar literatura los que están interesados. Hay SECPAL, por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es una página en español con muchas guías y referencias bibliográficas donde puedan acudir. Existe otra asociación que es Paliativos Sin Fronteras, que pueden entrar por la web, donde ofrece un curso básico de cuidados paliativos, es gratis, que pueden optar. Y finalmente, todos los que somos miembros de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, estamos abiertos a acoger a quien desee más información y podérsela brindar. O sea, paliativos es
el conjunto de todos. O sea, el enfoque paliativo es el enfoque en la persona humana y la familia cuando está abrumado por una situación que compromete su vida a corto o a largo plazo y que origina un sufrimiento interno. Bien, Rosemary, ¿cómo vamos? ¿Tenemos más preguntas o vamos cerrando Sí, la... cerramos la conferencia con esta pregunta final. Sí. Nos consultan cuál sería su opinión respecto a qué se espera de la salud mental de los estudiantes vulnerables después de la pandemia, ¿no? ¿Se refiere a estudiantes en general, estudiantes de medicina? La persona no ha especificado, pero entendería yo que son estudiantes de tanto a nivel escolar, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Que ahí está Ah, la sí. mayor preocupación. Ujú. Ya, mire, en general la sociedad va a estar afectada, ya está afectada, ¿no es cierto? Es un estrés que se mantiene durante un periodo de tiempo, vamos a necesitar mucha ayuda de salud mental, pero no una ayuda de fármacos, de que tomen ansiolíticos, ni nada de eso, sino de procesos que nos ayuden a ver cuáles son nuestros temores, verbalizar nuestros temores, nuestros miedos. Hemos creado monstruos internos, ¿no es cierto?, que nos crea mucha angustia, y sacarlos hacia afuera para hacer de esto una herramienta y que esta misma energía la enfoquemos por otro lado. O sea, los profesores, yo asumo, van a tener que trabajar mucho con los niños una vez que vuelvan al colegio, a las aulas, para trabajar la resiliencia de estas etapas. La resiliencia es sacar lo mejor de nosotros mismos de una experiencia negativa para impulsarnos hacia adelante. Eso es lo que vamos a tener que trabajar. Yo asumo que los equipos de salud mental, los establecimientos comunitarios de salud mental van a tener que prestar mucho apoyo, no solamente a los que ya tienen alguna alteración, sino a la comunidad en general para ayudar a superar esta etapa asiaga. Muy bien, gracias, doctora Grecoche. Vamos a leer una última pregunta y con eso cerramos y yo diré una palabra. Dice la pregunta, sí, en el escenario de una probable catástrofe sanitaria, ¿cuáles deberían ser los tips más importantes a tener en cuenta desde la perspectiva de los cuidados paliativos en relación a los protocolos de las personas fallecidas y sus familiares? Ok, desde la perspectiva de cuidados paliativos en caso de una catástrofe sanitaria, nosotros deberíamos formar grupos de trabajo de cuidados paliativos en cada institución para poder brindar, hemos dicho, hablar con la información real, no crear falsas expectativas, pero no hacer perder las esperanzas, y tratar de ver del cuidado de esta persona para que no, por ejemplo, si va a fallecer de todas maneras, que no muera abandonado, que sepa que hay una mano que lo está cobijando, que no tenga angustia. El fallecer de una insuficiencia respiratoria es una forma de fallecimiento bastante cruel, por decirlo de alguna manera. Hay medidas terapéuticas que se puede hacer para calmar esto, apoyar a la familia, ¿no es cierto? Ayudarlas en este proceso de aceptación del pronóstico y sostenerlas después, explicarles abiertamente las cosas como van pasando y en todos estos momentos entra cuidados paliativos y deberían conformarse equipos que puedan brindar este soporte y atención. No necesita la presencia física en muchas veces, porque podemos acompañar a un paciente en domicilio que no sea tributario de ir a una UCI y el paciente está en casa. Podemos apoyar por esta forma, por ejemplo, por teléfono. Nosotros tenemos la costumbre de acompañar a niños que viven muy lejos, por ejemplo, que no podemos, ya son de provincias y que sabemos que van a fallecer, acompañamos a los papás en este proceso. Muchas veces ellos son los primeros que nos llaman con el niño fallecido
y le brindamos el soporte a través de la línea telefónica que, aunque ustedes no crean, funciona muchas veces como un abrazo espiritual también. Y seguimos en contacto con estas familias a fin de que puedan caminar por estas etapas de duelo de la forma más saludable posible. Muchas gracias, doctora Virginia Garaycochea, por esta conferencia de COVID-19 y cuidados paliativos. Esperamos tener otras oportunidades en este largo camino que nos espera delante. Yo quisiera aprovechar para decir que probablemente sea el momento, no digo hoy, pero en las semanas, en los meses siguientes, para que el Colegio de Médicos tome la iniciativa o la responsabilidad frente a las autoridades del Ministerio de Salud en la elaboración de guías para situaciones críticas como la posibilidad de recursos escasos, ¿no? Hablando del respirador mecánico. Si no contamos en este momento ni en el Ministerio de Salud ni en eSalud con guías, sería el momento, ¿no?, de hacerlo, de comenzar a reunir especialistas para que disciernan los criterios biomédicos y los criterios éticos. Y como usted ha dicho, es muy importante también aprovechar el momento para resaltar la importancia de los comités de ética hospitalaria, tan necesarios. No los tenemos en el país. Chile hace un par de años aprobó una normativa por la cual hacía obligatorios los comités de ética hospitalaria para hospitales de determinado nivel hacia arriba. Creo que es tiempo de que pensemos en esto. El utilitarismo es necesario para situaciones de emergencia, pero no es la única alternativa. Debemos discernir eso. El utilitarismo, como enfoque filosófico, es muy práctico y necesario. Recuerdan, de pronto muchos de ustedes han visto ese vídeo del equipo médico en España, en una exposición ética sobre la importancia del utilitarismo. Realmente es necesario, pero no es el único enfoque posible. Por eso hay que discernir esas opciones en una reflexión más amplia. Bueno, muchas gracias nuevamente a la doctora Virginia Garaycochea Cannon por esta conferencia. Gracias a todos los participantes y ahora paso la palabra a Rosemary Romero. Sí, efectivamente agradecemos a la doctora Virginia Garaycochea y al padre Edwin y a todos ustedes que nos están escuchando. Quedémonos con todos estos mensajes que hoy hemos compartido. La doctora nos ha dicho pues que vivamos cada día plenamente, hagámoslo, sigamos todas las recomendaciones y quedémonos en casa. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias. Ha sido un gusto. Dios, gracias. Gracias.